Repita conmigo: Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi alma, toma mi corazón. Que tu palabra en esta mañana me dé fuerza, me dé entendimiento, me dé fortaleza para entender lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo les había dicho a ustedes que vamos a comenzar un tema muy importante que se llama transferencia de espíritus. Y es imperativo que ustedes como discípulos, ahora yo quiero saber cuántos discípulos, cuántas personas hay aquí que no se discipulan todavía. Levanten su mano, por favor, que no se discipulan, ok, porque son nuevos, porque vinieron por primera vez. Ahora, ¿cuántos están discipulando aquí? Levanten su mano. Casi la mayoría. Ahora, bájense al piso. No, bajen la mano, sí. Muy fuerte, bajen la mano. Ahora, quiero saber nada más cuántos nos están discipulando, pero sin miedo, levanten su mano. O sea, más hasta arriba. ¿Cuántos no se discipulan? Bien. Algunos no se discipulan porque pues realmente no saben qué es el discipulado, necesitan ir a un encuentro para poder entender qué es un discipulado. Lo digo porque necesito primeramente darle una palabra antes de esa enseñanza. Pero vamos a ver parte de lo que es una transferencia de espíritus. O sea, vamos a entender en esta clase, yo creo que van a ser unas 3 clases, que vamos a estar hablando acerca del ambiente espiritual. ¿A qué me refiero cuando hablamos del ambiente espiritual? Hablamos de demonios, hablamos de ángeles, hablamos de personas que tienen pactos con Satanás, pactos con la muerte, infinidad de cosas raras que suceden en la vida. Pero yo quiero hacerles entender que cada uno de nosotros debemos de estar listos y preparados para los eventos que vienen a continuación a nuestra vida por razones espirituales. Pero antes que nada, antes que entremos a esos temas, primeramente necesitamos entender el ambiente espiritual y cómo contrarrestar. Por esa razón, yo necesito que usted se empiece a discipular. Los que se están discipulando, pues gloria a Dios, aleluya. No dejen de reunirse en su discipulado, no dejen de leer la Biblia, principalmente de orar, principalmente de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el leer la Biblia, como yo lo explicaba en un discipulado, debe de ser un estilo de vida para cada uno de ustedes. Cuando yo leo la Biblia, entiendo que Dios me habla. Usted muchas veces ha deseado que Dios le hable, que Dios le muestre el camino por donde usted debe de caminar, un problema, una situación. Usted debe de comprender que leer la Biblia a nosotros nos va a dar una fuerza sobrenatural. Por esa razón nosotros nunca estamos molestando a la gente en que lea la Biblia, en que, ¿por qué cuando usted se discipula tengo que leer la Biblia? Usted cuando viene a un discipulado, usted lo primero que entrega es una hojita o se le da en su discipulado una hoja de lectura y donde usted está marcando su lectura diaria. Repita conmigo: mi lectura diaria. ¿Sabe por qué la lectura diaria? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en la lectura diaria Dios nos va a hablar a nosotros. O sea, Dios es vivo, Dios es real, lo dice la palabra en Hebreos 4:12. Yo quiero que vayamos a Hebreos 4:12 para que usted entienda que cuando usted está en un proyecto, en un discipulado, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con Dios, Dios es vivo, Dios es real, o sea, Dios nos habla y la palabra de Él nunca falla. Por eso, para que nosotros podamos entender y entrar, repita conmigo, entrar al ambiente espiritual, usted necesita entender primeramente al Ser Supremo, que de una manera es espiritual, pero que es más real de lo que nosotros nos podamos imaginar. Si nosotros vamos a entrar a conocer el ambiente espiritual demoníaco, en pocas palabras, usted necesita entender el ambiente espiritual, pero supremo, el ambiente espiritual donde rige Dios, donde la soberanía de Dios está, donde todas las cosas suceden, donde todo se alinea cuando usted busca a Dios con todo su corazón. Y cuando usted tiene un problema, usted va a agarrar la palabra y usted va a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la dirección a lo que usted necesita. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice:
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice el 12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Y luego añade y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra del Señor, cuando usted lee la Biblia, usted está entrando a ambientes y a esferas espirituales. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado que no hay un problema que no venga si no viene por un problema o una razón espiritual. Cuando hay una solución, no es que haya una solución física. No que vino la persona y te prestó el dinero. No que venga el licenciado y te sacó de la cárcel. No es que venga el hermano que necesitas del trabajo y salió adelante el trabajo. No, simplemente que en el ambiente espiritual se rige por la materia que usted es, que está pasando el tiempo en la palabra. Porque por eso dice, la palabra de Dios es viva. ¿Es viva por qué? Y eficaz. Y más cortante, dice la palabra, que toda espada de dos filos. O sea que la palabra, para donde tú la muevas, si la mueves para acá, va a cortar. Si la mueves para adelante, va a cortar. La espada de la palabra tiene dos filos. Porque tanto la mueves de este lado corta, tanto la mueves de este lado corta. Independientemente de la situación y del problema que tú tengas, la palabra del Señor te va a ayudar. Por eso dice la Biblia, es viva y eficaz. O sea, toda persona que lee la Biblia va a entender que la Biblia es la palabra de Dios, que es una palabra que aunque fue escrita hace mucho tiempo, pero está viva. Es eficaz, ¿por qué? Porque la Biblia te va a ayudar en todas las cosas. Habla de dos filos porque cuando usted está triste lo consuela, porque cuando usted anda en pecado lo reprende. O sea, la palabra es justa y también hay un juicio, ¿sí? O sea, te motiva, tanto la palabra te motiva cuando tú andas desanimado, tanto la palabra te reprende cuando tú andas en pecado. Entonces, yo quiero decirte a ti que en Colosenses capítulo 3, versículo 16, yo quiero que vaya en las pantallas, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Gálatas, Filipenses, Colosenses, adelante de Filipenses está Colosenses, dice y nos da la instrucción que nosotros debemos de seguir. Colosenses 3, 16 dice lo siguiente, la palabra de Cristo. Ahora, la palabra de Cristo es la misma palabra de Dios, porque Cristo habló la palabra de Dios en la tierra. Por eso dice la palabra de Cristo more en abundancia. Repita conmigo, en abundancia. Pero dígalo fuerte, en abundancia. Dígalo fuerte, en abundancia. O sea, la misma palabra te está diciendo que la palabra tiene que estar en abundancia. Bájale más, en abundancia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que abundantemente la palabra tiene que estar dentro de nosotros. Porque dice aquí, en abundancia, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Mire, la misma palabra nos enseña que nosotros como hijos de Dios somos una familia. Y como familia, siempre en una casa. Para comenzar, la iglesia es una casa. Por eso dice nuestra casa. Y en una casa grande, según la palabra del Señor, dice que no nada más hay instrumentos de oro, sino también de plata, otros de bronce, otros de madera y otros de... Unos sirven para usos viles y otros sirven para usos viles y otros inservibles. Pero nosotros lo que queremos entender es que nosotros veamos cómo esto es una casa, ¿sí? Una casa donde nosotros podemos entender las situaciones que acogen nuestra vida. Entonces nosotros, yo quiero que vaya usted a primero a los Corintios, nada más para que vea, no pierda Colosenses, por favor, ¿sí? No pierda Colosenses, por favor. Amén.
No pierda Colosenses, porque ahorita yo le voy a enseñar por qué razón nosotros tenemos, es 2:20, ¿sí? 2 Timoteo, adelantito de Colosenses. Esto nada más es, atrasito, para que usted entienda la base que queremos poner. 2:20, ¿lo tenemos? Dice la palabra lo siguiente: pero en una casa grande. Ahora, aquí se refiere a la iglesia de Dios. ¿Amén? Pueblo, ¿amén? Estamos entendiendo la importancia de leer la Biblia. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la Biblia con una casa grande? Mucho. Dice, pero en una casa grande, si usted lee el contexto, dice el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ponga atención. Y luego dice el 20, pero en una casa grande, o sea, en una iglesia o en una casa, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vemos que en una casa hay instrumentos, no nada más de qué dice la palabra, según el 20, hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Ahora, ¿cuáles serán los usos viles? ¿Cuáles son los instrumentos en una casa que se utilizan para usos viles? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Usted tiene el amigo, ¿cómo le llaman? El amigo, el destapacaños, liberen a Willy, ¿no? Usted lo tiene. Ni modos que en ese utensilio, estamos aquí, ni modos que en ese utensilio usted coma sus frijolitos, ¿no? Otro instrumento para uso vil en una casa, un trapeador. ¿Para qué sirve el trapeador? Para limpiar, para trapear, para sacar brillo y para limpiar donde se orinó el perro. Otro instrumento de uso vil en la casa, la escoba. Otro instrumento de uso vil en la casa, el WC. Otro instrumento de uso vil, el lavabo, porque usted se lava los dientes, cuando se pica mucho le sale sangre y todos los gargajos, todo se va. ¿A dónde? Al drenaje. Pero también en una casa hay instrumentos que, a ver hijos, ¿hay instrumentos de qué? Honrosos. Por ejemplo, un instrumento honroso, ¿qué podría ser en una casa? Bueno, tenemos un instrumento honroso, puede ser un sartén, un plato, un comedor, un sofá, una cama. Por eso dice la palabra que unos sirven para usos honrosos y otros sirven para usos viles. Entonces, estamos entendiendo que en la iglesia de Dios también hay instrumentos para usos viles y otros para usos honrosos. Pero lo que estamos hablando aquí no es tanto que critiquemos la situación de las personas. Lo que estamos hablando aquí es que si hay instrumentos para usos viles, escúcheme con atención, si hay instrumentos para usos viles y hay instrumentos para usos honrosos, significa que en la misma casa comemos todos. Significa que en la misma casa unos son santos y otros son inmundos. Significa que en la misma casa algunos tienen pensamientos de amor y otros pensamientos de odio. Significa que en una casa unos ayudan y otros quitan. Significa que en una casa unos hablan bien y otros hablan mal. Significa que en una casa unos comen y otros no comen. Entonces, si nosotros tenemos esta situación en la casa, póngame atención, ¿qué es lo que Dios enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 17? Ahora yo quiero que me acompañen en las pantallas 3:17 y ponga atención por qué la palabra de Cristo debe de morar abundantemente en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones en una casa que se deben de arreglar. Y yo le voy a enseñar ahorita por qué razón nosotros tenemos que tener la palabra de Cristo abundantemente. Dice 3:16, la palabra de Cristo
more en abundancia. Repita otra vez, en abundancia. Repita, en abundancia. ¿Por qué dice la palabra abundantemente? Que abunde la palabra. Dice, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Con qué? Con toda sabiduría. A ver. Yo quiero que usted entienda este texto. Ahora, míreme por favor, míreme, porque a veces usted se me queda viendo así como, y yo digo, yo pienso, ¿verdad? Porque yo también pienso, y se me queda viendo y digo, wow, este hermano le está poniendo harta atención a la Biblia. ¿Y cuál se está durmiendo? O sea, a veces decimos amén, pero no entendemos nada. Por eso yo le pido que entienda este texto. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor nos dice que nos debemos de exhortar unos a otros? ¿Por qué? Porque en una casa grande hay instrumentos de honra y otros para deshonra. Pero lo primero que nosotros hacemos cuando el hermano viene en pecado o viene... Mira, una cosa es que el hermano esté en pecado porque se le ve el rostro, se le ve la cara así como de perro atropellado a media calle, como de cucaracha aplastada a la mitad del baño. Así se le ve la cara a un hermano que está en pecado. Pero otra cosa son hermanos que son odiosos, pues. No sé si me explico. Que el mismo hermano dice, no lo soporto, la verdad. ¿Por qué no lo soporta? Porque es odioso, porque son personas que critican, porque son personas que a lo mejor no andan en pecado como tal, pero vienen y por ejemplo, hay hermanos que a mí muchas veces me están diciendo, pastor, eso no se dice así. Pastor, es que dijo una mala palabra. Yo no me enojo de eso. O sea, que venga y que me diga, es que eso no se dice así. Pero todo el tiempo que está mirando un video, que está mirándome a mí en el YouTube, eso no se dice así. Eso ya es otro problema. ¿Por qué, hijo? Porque no estoy yo en persona para decirme las cosas, o no está el hermano para decirle las cosas en persona, sino que ya tiene un chip en su corazón de estar como criticando. Entonces, una cosa es que el hermano esté en pecado porque se le ve la cara, porque viene a la alabanza, porque canta, porque llora, porque está arrepentido. Y otra cosa es el hermano que lo está haciendo por hobby, lo está haciendo porque le dan ganas de criticar, porque según dice que así es. No, entonces... Lo primero que nosotros hacemos cuando un problema similar está en una casa grande, lo primero que hacemos es decirle al pastor que fulano de tal, míreme por favor, no quiero que nadie escriba, míreme por favor para que entienda. Lo primero que hacemos cuando en una casa grande algo no nos parece del hermano, lo primero que hacemos es venir con el pastor y no está mal, pero si usted tantito leyera la Biblia, usted tendría la capacidad de ser enseñado y exhortar. ¿A quién? Unos a otros. ¿Por qué dice? Con gracia, con toda sabiduría. ¿Para qué? Para que el hermano, para que usted alaben al Señor con cánticos e himnos espirituales. O sea, por eso, hijo, la iglesia del Señor, por eso no crece. ¿Sabe por qué no crece? Porque la mayoría de la gente que se va de una iglesia no es por la doctrina, no es por la enseñanza. La mayoría de la gente se va porque hablaron de mí, porque no me gustó. Entonces, miren, hijos, nunca la persona se va a ir por la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No importa quién predique. No importa quién dé la palabra es la palabra es viva, la palabra es, la escuches en China, la escuches en Roma, vayas a donde vayas, la misma palabra te va a ayudar, te va a fortalecer porque es una espada de dos filos. Así tú seas un hombre tartamudo, una persona que del montón de que no sepa leer ni estudiar, pero tan solo con un texto que te aprendas, porque el hecho de que tú no sepas leer no significa que no tengas cerebro.
O sea, el hecho de que usted no sepa leer no significa que usted no se va a aprender algo de la palabra. Porque sin lugar a dudas usted sale hoy y usted se lleva la palabra en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender, queridísimos hijos, que la palabra del Señor debe de morar abundantemente en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo sea enseñado. Porque también se requiere leer la Biblia para ser enseñado. Una persona que se discipula significa que ya la misma palabra estuvo haciendo el trabajo. De hecho, la palabra del Señor en el libro de Romanos enseña que es uno de los agentes, muestra que el hombre nace de nuevo por la palabra del Señor. Y luego Romanos, yo quiero que vaya rápidamente a 1 de Pedro 1:23. Esto nada más es ¿cómo se llama? Una base que yo les quiero dar a ustedes. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla de que la misma palabra es un agente. Es la agente o la preparación de la salvación. O sea, hijo, por donde usted quiera verlo, la palabra de Dios es una preparación, es el afloja todo, pues, para que usted haga las cosas. La palabra es el afloja todo para aquel tornillo que está todo zarroso, que tiene años ahí en el mundo, que tiene años en el pecado. Cuando llega la palabra es aquel que afloja y el tornillo sale flojito y cooperando. ¿Sí? Y a usted no le cuesta nada aflojar el tornillo. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente, lo tenemos. 1:23 dice, desde el 22. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra, porque la verdad es la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Otra vez, aquí está cómo me debo de dirigir a un hermano que peca contra mí. A un hermano que no me cae, a un hermano ¿qué habla la palabra? O sea, habiendo purificado vuestras ¿qué? Vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, ¿de qué? De corazón puro, no un corazón vil, un corazón puro. Porque mire, hijo, tanto usted como yo, somos responsables de las personas que usted invita, de las personas que usted les habla de la palabra, de las que les habla de la palabra. Imagínese usted, si la persona que es usted responsable, usted le habla de la palabra y luego ya no viene, entonces ¿de qué le habló? ¿De qué le habló? ¿De qué palabra? Jimán contra el tigre y el vampiro. ¿De qué palabra les habló? Es que le hablé de la palabra, esa palabra de murmuración que a mí no me gusta, que está latente, que aquí dentro está la espina. ¿Qué palabra les habló a la gente que usted invitó? ¿Qué les dijo? Yo te animo y te aconsejo que vayamos a la iglesia, pero que no te comprometas. O sea, ¿qué palabra usted le dice a la gente por lo cual usted los invita y la gente ya deja de venir? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra que usted lleva? ¿O qué es la palabra que ellos ven en usted? No fingida, tiene que ser una palabra de responsabilidad. Si el hermano está pecando, usted acérquese con sabiduría, dice la palabra, exhorte al hermano, háblele con amor, porque nunca usted exhortará a alguien mayor que usted o menor que usted. No importa la resonancia, no importa los años de vida, en los años seculares que tenga, no importa. Si usted lee la Biblia, usted tendrá sabiduría para poder hablar. Mire, yo esta semana, yo tengo unas personas, unos hijos espirituales, que yo les estoy pidiendo cuentas. ¿De qué manera? Cada domingo antes que nos vayamos, yo hablo con ellos y les digo, ¿qué Dios te habló? ¿Qué Dios te habló en la semana? Ahora, usted dirá, pero usted entrega una hoja de lectura en su discipulado, ¿no es cierto? ¿No es cierto o no? Usted entrega una hoja de lectura y usted lee la Biblia diariamente. Y usted marca la palabra que Dios le haya hablado, pero independientemente de eso, independientemente de su lectura, yo estoy hablando con hermanos porque de una u otra manera ellos van a tomar decisiones importantes y decisiones que van a repercutir por la eternidad. Entonces yo les digo, independientemente de la lectura que ustedes lean, ¿qué es lo que Dios les habló en esa lectura? Bueno, y curiosamente esta semana acompañaba yo a un hijo al centro.
y me empezó a hablar de lo que Dios le ha hablado. Me quedé impresionado. Me quedé impresionado. Dios está de testigo, por eso dice la palabra, mediante el Espíritu. Yo pongo el Espíritu de testigo que cuando yo empecé a escuchar a este hijo, yo me edifiqué. Imagínese usted, yo al escuchar sus palabras, yo me edifiqué. ¿Y sabe de qué me empezó a hablar? De la vida, de lo que Dios le ha hablado, de cómo. Ahora, curiosamente, el hermano me habló no de la situación que él le está pidiendo a Dios que le ayude. O sea, Dios le habló a él de otras cosas que nada tienen que ver con su problema, pero esas cosas le ayudaron a él a producir vida. O sea, desde el momento que yo escuché qué es lo que Dios le habló, no tanto le creí por lo que leyó, le creí por lo que él salió de su boca. Dice la palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. O sea, cuando usted lee la Biblia, es Dios el que está dando vida. Usted habla a alguien y la persona escucha porque está brotando la vida, está brotando de su interior. Por eso la persona no necesariamente necesita escuchar lo que necesita escuchar. Con tan solo usted, cuando lee la Biblia, usted está dando vida a la persona que le va a escuchar. Dice el 23, siendo renacidos. Ahora, aquí habla de qué? De ser renacidos. ¿Por qué? Porque usted ya nació, pero la misma palabra dice que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, Cristian. Hay que nacer de nuevo, es lo que dice la palabra. Y dice el 23, siendo renacidos no de semilla, no de esperma corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de qué. ¿Que qué? A ver, Yadira, ¿que qué? Que vive y para siempre. Siendo renacidos, repita, vamos a leer este texto. 1, 2, 3. Siendo renacidos no de semilla o esperma, no de esperma corruptible. Por eso dice que hay vasos para honra, usos honrosos y usos viles. Dice la palabra, simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Para qué? Para siempre. Entonces, la misma palabra nos enseña que es agente del próximo nacimiento. Usted quiere convencer a alguien, ponga atención y se lo digo en buen son, en el buen sentido de la palabra. Usted quiere convencer a alguien para un evento, para un proyecto de Dios. Lea la Biblia, háblele de la palabra y la persona va a ser convencida, no por la palabra mía, sino por el Espíritu que vive en mí. Usted quiere convencer a alguien, no tanto haga que lo vean, sino que métase a estudiar la palabra, métase a leer la Biblia, y cuando usted hable de la palabra, aunque usted no se sepa nada, aunque usted no sepa leer, aunque usted no sepa estudiar, pero cuando usted lee o escucha la palabra, entonces la gente verá el resultado de cómo está brotando vida dentro de usted. Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos enseña también que la palabra, somos salvos o escuchamos la palabra, somos salvos por escuchar la palabra. No nada más cuando uno la lee, también cuando uno la escucha. Por aquellos de que no saben leer y no saben escribir, la palabra también afloja nuestro corazón. Somos llenos, nos limpiamos de todo uso vil cuando escuchamos la palabra. Por eso, hijo, usted cuando va en el carro, cuando está en la casa, cuando usted va a algún lugar, lleve sus audífonos, pero no se ponga los dos porque no sea que vaya a cruzar una calle, va con todo el sonido y ¡pum!, lo aplasta un tráiler. No, póngase un micrófono y el otro suélteselo. Y vaya a hacer ejercicio y vaya escuchando alabanzas. Si está en la casa, ponga un cassette, ponga un CD, ponga la memoria USB y esté escuchando alabanzas. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a dar vida a nosotros. O sea, todo el desánimo se va a ir de situaciones financieras, de enfermedades, de crisis, de problemas, de la renta, la luz, el agua, el gas.
todas esas preocupaciones se van a ir cuando nosotros escuchamos o leemos la Biblia. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por dónde entra la fe para creer? Por eso le digo, miren hijos, nosotros tenemos muchos proyectos, pero nunca un proyecto va a ser por acción, va a ser por vista. Dice que la fe viene por el oír. La fe, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe de que vamos a comprar terrenos? ¿Y de dónde viene la fe? ¿Por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra. Entonces usted va a actuar según la palabra more en usted. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque usted lo va a hacer no por vista. Usted lo va a hacer en medio de la crisis. No, usted lo va a hacer por escuchar la palabra. Usted va a tener fe por escuchar la Biblia aún en medio de la crisis financiera. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de la fe. Entonces, si la palabra de Cristo debe de morar abundantemente en vosotros, ¿para qué? Para que nosotros nos exhortemos, para que el vaso inmundo sea limpio. Por eso dice la palabra: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque dice la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios y útil, Efesios 4:13, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la misma palabra que habla Colosenses, aquí está: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud. Entonces, pero dice la palabra que tenemos que ser ¿qué? Dispuestos para toda buena obra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que seamos enseñados y exhortados, ¿verdad? Para que alguno se limpie de estas cosas, será instrumento de honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, somos instrumentos y estamos preparados para toda buena obra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Creo que es Efesios 4, ¿no? 4:12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ustedes nada más busquen las concordancias, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que usted está aquí para ser enseñado. ¿Para enseñado qué? Exhortar, para enseñar a exhortar, para que el hermano sea edificado para que todos lleguemos a la perfección de los hijos de Dios. ¿Sí me explico? La cita que les di hace rato, por favor, la de a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿para qué cree usted? Para ser consolados, ¿para qué más? A ver, pregunto, ¿para qué? Para ser exhortados, ¿para qué más? Para ser edificados, ¿para qué? Para ser ¿qué? Exhortados y para ser enseñados. Usted, mire hermano, mire hijo, quítese de su cabeza el que usted tiene un problema, o el que el hermano vino y vio a usted algo raro. Escúcheme por favor. Quítese de su cabeza que usted va con su director de casa de vida. No estoy diciendo que su director sea malo, no. Pero es mejor que usted confronte la situación en ese momento a que usted haga pecar a su director de casa de vida. ¿Por qué? Porque usted no sabe si su director era bien chismoso en el mundo. Y a lo mejor él quiere cambiar. Pero cuando usted llega con el chisme, al rato ya lo vuelve a usted cuarto poder al hermano. Ya todo lo sabe. Y eso es malo, saber todo, porque no somos Dios. Si yo lo que menos quiero saber son problemas. Por eso yo me hago de la vista gorda. Pero cuando yo agarro el asunto, lo agarro por los cuernos. Al hermano, no, al problema.
No, sí, porque les digo que al rato hasta Sancho Claus llegó bailando rock and roll, ¿sí? No, agarramos el asunto por los cuernos. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve, fíjate bien, a mí de nada me sirve que uno de ustedes tenga un problema y yo me comunico con el abuelo, con el padre espiritual, mi padre espiritual, y le digo, tengo este problema. O sea, ¿para qué voy con el asunto, con el chisme, si yo lo puedo atender? Si yo inmediatamente que veo la situación que no está bien, yo en este momento voy a exhortarlo. ¿Qué me da poder? ¿Qué me da valor? La palabra que mora en mí. Porque sé que lo voy a exhortar con sabiduría. Porque sé que lo voy a exhortar con diligencia. ¿Para qué? Para que ese hermano se limpie de la inmundicia y adore al Señor con cánticos e himnos espirituales. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Usted no vaya con el chisme. Usted afronte el problema, agarre al hermano si usted está leyendo. Si no está leyendo, usted va a salir zapateado, va a salir arañado y va a salir hasta sin calzones. Lo mismo le pasó a unos tales hijos de Cefa en Hechos capítulo 7 cuando escucharon a Pablo echar fuera un demonio y le dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Silas, pero ustedes, dice que les dijo, ¿qué madre los parió? El demonio, unos judíos ambulantes, exorcistas, que vieron a Pablo echar fuera un demonio, como que nada más viendo aprendieron y dijeron, y luego se fueron a buscar demonios y empezaron a ordenarles que fueran los demonios. Y el demonio se molestó. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que alguien que está de mi bando me va a echar fuera? ¿Cómo es posible que alguien que no lee la Biblia me va a echar fuera a mí? Cuando usted lee la Biblia, usted no lo entiende. Pero algo está pasando por dentro de usted. Hay moléculas. Cómo ser bendecido en los momentos de crisis. Cómo confiar y no criticar y no quejarse en el momento cuando Dios le bendice. Y cuando le bendice, me habló de la avaricia, cómo cuando Dios nos bendice, nosotros nos vamos a la avaricia y luego no tenemos y nos quejamos, tenemos y nos vamos por otro lado. O sea, nunca estamos contentos y por todos lados Dios nos prueba. A veces decimos, estoy en prueba, hermano, estoy en prueba, no tengo ni para los frijoles. Pero cuando tienes para los frijoles y tienes para la carne y tienes para esto y tienes para el otro, también estás en prueba. O sea, tú estás en prueba cuando no tienes dinero y estás en prueba cuando tienes. No crea usted es que mire, usted debe de quitar su mentalidad mediocre que tiene usted, de pensar que todo el que no tiene está en prueba. No, también el que tiene está en prueba, porque el que tiene, si no cuida lo que tiene, se vuelve avaro. Ya no tiene tiempo para servir al Señor y dice que le viene el espíritu de Natán y Abirán, y le vienen Coré, y le viene el espíritu de los hijos de Aarón, que empiezan a ofrecer fuego extraño según el tiempo que ellos tengan. Una persona que tiene mucho dinero y que tiene mucho trabajo y dice que es cristiano, está en prueba. ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene tiempo de adorar al Señor por su trabajo. Ya no tiene tiempo de leer la Biblia por su trabajo. ¿Qué es lo que hace? El dinero hace muchas cosas. Empieza a adorar al Señor como él piensa y como él cree por su dinero. Mientras el que no tiene, no viene porque no tiene. No viene porque no tiene que comer. No viene porque el dinero, el maldito dinero, todo lo puede el maldito dinero. No, el dinero no es malo, ni le diga a usted maldito. Lo malo es el maldito deseo que uno tiene para amar al dinero. Eso es malo. Tanto el que tiene está en prueba, porque si no cuida, entra en avaricia, y tanto el que no tiene está en prueba porque se queja. Dice la palabra en el libro de Éxodo que cuando el pueblo salió de Israel al desierto, dice que el pueblo comía todos los días el maná, eran como semillas de culantro, dice la palabra, como cornflakes, cayeron en el desierto y ellos comían el maná que descendió del cielo. Era como dice que comer miel. Y de momento ellos tenían maná y se empezaron a quejar. Fíjate bien, posiblemente ellos pensaron que el maná, como vieron unas semillas insignificantes, dijeron, somos pobres, aunque sabe bien rico el maná, pero no tenemos más. Imagínate tú. Dice que se empezaron a quejar y Dios los escuchó y le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? He escuchado a tu pueblo.
Dice Moisés, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Si es el tuyo. No, tu pueblo. Se ha quejado en el desierto y dicen que no tienen que comer y no tienen que digerir. Diles, y querían carne, el pueblo, quiero carne, ya estoy harto de los cornflakes con leche y de los chochos y ya estoy harto. Y dice Dios, diles que le voy a mandar carne hasta que le salga por los dientes, por las orejas, por todo lo donde tiene hoyo, le va a salir. Y dice Moisés, ¿y cómo vas a alimentar a 6 millones de judíos? ¿Qué? ¿Vas a matar cuántas reses? ¿Cuántos pollos? ¿Cuántos guajolotes? En el desierto, sí, hay mucho guajolote en el desierto. Muchas vacas en el desierto, no hay nada en el desierto. Lo único que hay, ni cacatúas, pura lagartija. ¿Y cuántas lagartijas tenía que matar Dios para alimentar al pueblo de Israel que iba en el desierto? Ponga atención. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué le dice Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? No. Y dice la palabra que al otro día Dios les mandó un viento recio que sopló y les trajo codorniz. Y dice la palabra que ellos se saciaron. Tanta carne Dios les envió que hasta la vomitaron. Y deje eso, de tanta carne, ellos cuando Dios les mandaba el maná tenían que levantar el día viernes la doble porción, porque el sábado ellos no hacían nada. Así es un judío mosaico, no hace nada el sábado. Pero cuando Dios les envía la carne, ellos empezaron a comer su porción y empezaron a levantar más y más y más y más. Tanto que dice la palabra que se hastiaron de tanto tragar la carne. O sea, ellos comían carne y luego ya llenos se comían más y más. No, presta, esta para mí. Y veían a su vecino que agarraba codorniz. Quítate que también eso es para mí. O sea, les entró la avaricia de tanto carne que tenían. Y dice la palabra que les vino una epidemia y murieron muchos de ese lugar. Entonces, tanto uno está en prueba cuando tiene y tanto uno está en prueba cuando uno no tiene. Así que de una de otra manera Dios probó al pueblo de Israel con escasez, con el maná, pero también los probó con la abundancia. Los probó en la escasez porque se quejaron. No aguantaron la escasez y se quejaron. No aguantaron la prueba y Dios les mandó carne pensando el pueblo que ya habían pasado la prueba y no es cierto, porque la otra prueba de abundancia les trajo avaricia. Dios los probó en la abundancia y no pasaron la prueba porque entró avaricia y la avaricia es idolatría. Se lo digo porque es lo que Dios le habló a Samuel, que es lo que me platicó. Imagínese usted lo que me platicó, que no hubo vida. Entonces, nosotros, ¿por qué debo leer la Biblia diariamente? ¿Por qué? Porque la Biblia es alimento para mi espíritu. Yo necesito leer la Biblia diariamente porque es alimento para mi espíritu, según el libro de Job, capítulo 23. Yo quiero que vaya al libro de Job, capítulo 23, por favor, en el versículo 11, Job 23, en el versículo 11. Job capítulo 23, versículo 12. Lo tenemos. Yo le voy a dar unos parámetros, 4 puntos nada más del por qué yo debo leer la Biblia. Y yo debo leer la Biblia porque la Biblia es alimento para mi espíritu. Repita conmigo, alimento para mi espíritu. Yo pregunto, hace 8 días yo les hablé de un mensaje cuidando mi salvación. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú fuiste salvo, ¿qué hiciste con la salvación? ¿Cómo te has alimentado? Dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero desde el momento que usted nace de nuevo, lo que nace de nuevo no es el alma, ni la carne, ni el cuerpo. Lo que nace inmediatamente es el espíritu humano. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y agarra tu espíritu y tu espíritu empieza a vivir eternamente. Pero yo pregunto, ¿cómo has alimentado tu espíritu si no lees la Biblia? Por eso usted platica con personas y platican puras cosas bien raras, de que no leen la Biblia. Y se siente cuando alguien lee la Biblia. Se siente, se ve, se escucha el sazón. Yo, por ejemplo, tengo alumnos aquí en el discipulado.
y entregan su lectura, pero su actitud no vienen. O sea, su actitud no nada tiene que ver con la lectura que ustedes ofrecen cada semana. O sea, si usted lee la Biblia, ¿cómo lee? Porque si usted lee la Biblia, debe de haber un cambio. Por su actitud, por su corazón, por su moraleja, lo que usted quiera, aunque usted traiga 20 capítulos, pero su actitud no refleja que usted lee. Y imagínese usted, y más engaña uno porque uno peca más por mentiroso. Otros dicen, yo por eso no leo. O sea, imagínese usted, no leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a dar vida? Yo creo que ese es el punto. Alguien me decía, es que no hemos evangelizado. Bueno, si no hemos evangelizado, ¿para qué y evangelizamos, para qué queremos tanta gente si la gente no da vida? Si la gente no lee la Biblia, ¿qué les vamos a enseñar? Por la misericordia de Dios. Ahorita vino el grupo de San Andrés. Vino de allá de San Andrés, ¿no? San Andrés, ¿qué? A Sumiatla vinieron los hermanos, como 15 vinieron. ¿Qué está pasando? Les estamos llevando la palabra, les estamos llevando la vida, les estamos llevando el poder. Pero si uno no lee, uno no quiere servirle a Dios en ningún lugar. Repita conmigo, si me amas, sé pastor. No es fácil ser pastor, pero yo soy pastor porque amo a Dios. Porque yo tengo que leer, porque tengo que orar, porque no tengo otra, porque tengo que esforzarme. Si no, ¿qué le estoy dando a ustedes? Atole con el dedo. ¿Qué doy? ¿Qué tengo que dar si no leo? ¿Qué doy? Un mensaje refrito de hace un año. Lo saco del refri y ahí le voy. Tengo que dar algo nuevo, algo sazonado, porque esto es alimento. ¿Cómo se siente usted cuando llega a casa y su mujer le da un alimento de 4 días? ¿Se lo quiere usted aventar en la cara para que se santifique? Peor tantito cuando no le da. Peor, ¿no? O sea, ustedes mujeres deben de sazonar algo bonito, rico, porque es alimento para el cuerpo. El alimento físico es alimento para el cuerpo. Como ese alimento que usted llevó ayer a la casa, hija. Qué tremendo. Yo ni sabía. Yo cuando me desperté con hambre, ahorita mi esposa no está. Se fue a predicar a una iglesia en Tehuacán. No es que no haya comida, ¿no? Simplemente cuando llegué había una ensaladita, no sé qué era. Edith. Y no, hombre, sabroso estaba eso. O sea, recién sazonado. Así debe de ser la palabra. Así es la palabra, más bien. Donde usted come la palabra, un alimento sólido, rico en proteínas, en vitaminas. Ahorita yo le voy a enseñar por qué usted debe de leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, Job 23:12 dice, ¿por qué debo de leer la Biblia diariamente? Porque la Biblia, la palabra, es alimento para mi espíritu. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Repita conmigo, guardé la palabra más que mi comida. Imagínese usted, Job está hablando de que la palabra es mucho mejor que la comida física. ¿Y dónde debo de guardar la palabra? Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9, por favor. ¿Lo tenemos? Salmo 119:9. ¿Cómo dice? Léalo fuerte, por favor. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Perfecto. Ahora, ¿dónde yo tengo que guardar la palabra? En mi corazón. Salmo 119:11. Mire, yo hace 10 años me aprendí todo el Salmo 119.
Todo el Salmo 119. Pero pregúnteme, ya se me olvidó. Pero por lo menos me sé algo, ¿sí? En números hebreos, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Son, algo así, ¿no? Dice, ¿dónde debo de guardar la palabra? En mi corazón he guardado tus, ¿para qué? ¿En dónde debo de guardar la palabra? ¿Para qué? Ah, ya entendí. Por eso peco. Por eso vengo a la iglesia, escucho la palabra, salgo de la iglesia y peco. Ya entendí. ¿Sabe por qué peca usted? ¿Sabe por qué viene el domingo y se arrepiente y luego sale toda la semana y peca y vuelve a venir la otra semana y se arrepiente y se va y peca y vuelve a venir y se arrepiente? ¿Sabe por qué? Porque para usted no es un estilo leer la Biblia. Porque si usted en vez viene el domingo, se arrepiente de su pecado, sale hoy, sale al rato, mañana lee la Biblia, hoy la lee, mañana la lee, el martes, miércoles la lee, jueves la lee, el viernes la lee, si no la escucha, sábado la lee, yo le aseguro algo, que esta semana usted no peca. ¿Ya vio? Y si vuelve a hacer eso la siguiente semana, 2 semanas no peca, 3 semanas no peca, si en un mes lo hace usted no peca, y usted crece, y usted da vida. Pero si usted nada más escucha la palabra y no lee la Biblia, entonces ese es el problema de muchos de nosotros. Que tomamos el domingo como una pastillita de amnesia. Tomamos la prédica como, ay, ya llegó mi relax, ya llegó mi surelax para el estreñimiento. Vienes el domingo, ya llegó mi rosa mística, mi pastilla de flor de mística para aquello de los nervios y de la ansiedad. Esto no es una pastilla, hijos. Esto es una preparación para que usted y yo dejemos de pecar. Jeremías 15:16. Quiero que vaya a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Estamos hablando del por qué yo tengo que leer la Biblia diariamente, porque la Biblia es alimento para mi espíritu. 15:16 dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué dijo? A ver, entienda, ¿qué dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, con todo el verbo comer. Aquí sí atásquese usted, coma, y se siente lleno, coma más. No le vaya a pasar, créame que yo no le voy a decir como me dijo un hijo del diablo una vez. Yo comenzaba mi vida cristiana y yo me leía 100 capítulos cada semana. Y un hermano me dijo, ¿cuánto estás leyendo? Y era mi maestro discipulador, Fíjate bien, era mi maestro. Y le digo, 100. No, dice, no leas tanto, no sea que te vayas a empachar, dice. ¿Y qué cree? Le creí. Y luego ya me daba flojera leer 5, leer 10. El diablo lo usó para hablarme a mí de que yo no leyera tanto porque me iba a empachar. ¿Cómo que me iba yo a empachar? Yo nunca me voy a empachar de una comida verdadera. Y le creí hasta que después fui liberado, 10 años después. Imagínese usted. Fueron halladas tus palabras, dice Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy vengo como un pastor nutriólogo. ¿Quiere usted una receta de esas buenas?